Usted dijo que hombre y humano no es lo mismo. ¿Los humanos quiénes son? Son la mayoría, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el hombre y el ser humano? Es un poco el asunto. No hay uno más lindo o uno más feo, uno mejor o uno peor. Son dos cosas diferentes. Es como si yo dijera que la serpiente es mejor que el cocodrilo. No, son distintos. Es decir, uno está hecho en un modo y el otro de otra manera. Una vez en una hipnosis profunda, le pregunté a una parte anímica, le dije, ¿ustedes quiénes son? Y hemos venido aquí para jugar. ¿Y los otros que no tienen ánima en el contenedor? La respuesta fue inmediata. No sé de dónde vienen esos. La parte anímica considera a estos contenedores sin ánima algo distinto. Este era el primer punto. El segundo punto, la parte anímica considera hombres, en la traducción arquetípica de la palabra hombre, considera hombres no a aquellos que están hechos con dos brazos, dos piernas, etc., sino a todos los seres del universo, cualesquiera forma tengan, con ánima. Esos son hombres. También una araña con ánima. Para ánima es un hombre. Esto es algo que nunca hubiéramos pensado. El hombre no está solamente en este planeta. El hombre está también en otros lugares. Aunque esté hecho en modo diferente, es suficiente que tenga ánima. Por lo tanto, ánima está en otras criaturas. Esta ánima está también en otras criaturas. ¿Qué ánima llama hombres? Los que son ánimas son hombres. Continúo con una pregunta sobre el judaísmo. Dios creó un cierto número de ánimas. Me parece recordar que fuera un número definido. Sí, un número X, también para los egipcios. Es necesario recordar que la cultura hebrea deriva de la cultura egipcia. No se lo decimos a los hebreos porque se enojan, pero lamentablemente es así. Yo no puedo hacer nada. No es mi culpa. No lo digo yo, lo dicen los verdaderos históricos que estudian estos temas. Entonces, en la cultura egipcia están estas figuras de Ka, Ba, Ak y Ka-Ba, con H final, que son el espíritu, el ánima, la mente y el cuerpo. El Ba es el ánima y el Ka es el espíritu. Y a propósito del Ba, que es el ánima, los egipcios dicen claramente que las ánimas están contadas, no hay para todos. Algunos la tienen, otros no. Pero les tengo que decir que la cultura egipcia deriva de la cultura babilónica, donde el Merkaba y la Cábala son textos fundamentales que hablan de esto. Saben que los seguidores de Mahoma adoran una piedra, un meteorito que se llama Kaaba. No es casual que todos estos sonidos recuerden las dos partes fundamentales, ánima y espíritu. Y no solo, se puede agregar también una gran tradición alquímica. Pero volviendo a los babilonios, ya entonces ellos tenían este tipo de cultura y decían esto. Haciendo todavía otro salto, la cultura babilónica deriva de la cultura de la civilización del Valle del Indo. Si se desplazan un poco hacia la izquierda está la Mesopotamia, el Valle del Indo es donde está la cultura del hinduismo, donde se dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, es cierto que los hebreos lo dicen, pero en realidad ellos lo han tomado como noción de sus antepasados. Efectivamente parecería así. En el Merkaba está la idealización del hombre, que es visto como tres tetraedros, uno quieto, la mente, uno el ánima y uno el espíritu, que rotan en sentido horario uno y en sentido antihorario el otro, con la misma velocidad uno dentro del otro. El tetraedro es la misma figura que nosotros hemos hecho antes cuando hemos relacionado energía, espacio, tiempo y conciencia. Si ustedes conectan estos 4 puntos, resulta el tetraedro. Volviendo a los alienígenas, quería hacerle una pregunta.
¿Cuál es la prueba más concreta que tiene para afirmar, o mejor dicho, cómo hace para distinguir que no estamos influenciados por las imágenes, como el cilindro que lo tenemos en el imaginario desde la noche de los tiempos? El hecho de que todos digan lo mismo no es una prueba concreta. Hay varias cosas sobre las que vale la pena poner atención. Una simple, se las digo enseguida. Admitamos que todo es un montaje. Si es todo un montaje, el problema es que alguien se está imaginando monstruos. Si yo me imagino monstruos, mi cultura personal me tiene que construir en el interior de mi mente el monstruo sobre la base de mi cultura. Por lo tanto, el monstruo guatemalteco no es igual al monstruo japonés. En cambio, acá los monstruos son todos de 1,20 m de altura, con 3 dedos, despiden un hedor y tienen una gran cabeza. Este es un primer aspecto de la cuestión a tener presente. Segundo, cuando se hacen los análisis a los microchips, o lo que sea, que están incrustados en el interior del cuerpo humano, 5 institutos norteamericanos y 2 privados, con la espectrometría de masa con estructuras finas, han encontrado dentro de estas estructuras, en los átomos de estas estructuras, porcentajes isotópicos diferentes a los terrestres. Es decir, los elementos son los mismos porque son todos los 140 y pico de los elementos de la tabla periódica que son iguales en el universo. Pero en el interior del núcleo están los neutrones. Los neutrones que hay en este planeta, por ejemplo, en el magnesio, no son iguales al número de neutrones que hay en Marte. Si miran la tabla periódica de los elementos, para el magnesio hay 24,312. ¿Pero qué quiere decir 312? Quiere decir que han hecho un promedio. Es decir, un poco de magnesio 24, un poco de magnesio 25, 26 y algún neutrón de más han hecho un promedio y resulta ese número. El porcentaje isotópico es random en el universo y cuando analizo un meteorito, por ejemplo, uso este sistema. Calculo porcentaje isotópico que no está en el níquel que ha sido encontrado en estos implantes, no es igual al terrestre. Esto quiere decir que el níquel con el que se ha construido es un níquel que viene de otro lado. Esta es una, según mi parecer, de las pruebas más interesantes. Pero atención, porque hay que ver cómo toma la ciencia oficial este dato. Enseguida les cuento. Una publicación del CISCOP, que es como el CICAP norteamericano, es decir, un grupo de personas que tiende a denigrar la existencia de estos fenómenos. El CISCOP ha analizado el caso de una señora que había sido ya analizada por Darrell Sims, el cual extrajo junto al Dr. Ley uno de estos implantes del dedo del pie izquierdo a una mujer que había tenido abducciones. Darrell Sims había estudiado este fenómeno con hipnosis regresiva y había emergido este recuerdo. Habían hecho analizar las radiografías y habían encontrado en el dedo del pie izquierdo este pedacito de algo que era como una minúscula antena cubierta por una membrana queratinosa que seguramente servía para evitar el rechazo del cuerpo. Bueno, le es extraído quirúrgicamente y está también el análisis de la filmación para evitar que haya trucos. Se analizó fotograma por fotograma. Se analiza el implante, se encuentra porcentaje isotópico diferente al terrestre. La mujer tenía experiencias de abducción reconstruidas en hipnosis, huellas en el cuerpo, el implante alienígena. ¿Qué es lo que dice el CISCOP? Y lo publica en la revista, que es una revista científica. Dice, esta mujer no tiene nada que ver con los alienígenas, nosotros hemos entendido todo. Es cierto que la señora tiene este objeto con porcentaje isotópico diferente al terrestre incrustado en el pie, pero un día bajando de la cama ha pisado un micrometeorito que se le incrustó en el dedo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Así fue. Además, fue tomado también por el CISU en Italia, Centro Italiano de Estudios Ufológicos de Torino, que yo denomino Centro Italiano de Estudios de Balones Sonda, para dar a entender que la ciencia oficial tiende siempre a denigrar el fenómeno.
Y podría ser seguramente de una manera más seria, pero evidentemente no tiene la capacidad. Entonces lo único que hace es disparar estupideces alucinantes. Como este caso, hay otros desparramados por el mundo. Por ejemplo, un evento ufológico de los años 56-57, un sheriff americano había hecho algunas fotografías, Zamora me parece que se llamaba, de un UFO en México que había aterrizado cerca de su camioneta. Y él había visto también un signo